Hola, bienvenidos a este análisis. Como experto en comunicación corporativa y profesor de oposiciones, os aseguro que a menudo veo cómo las herramientas más cotidianas esconden un potencial estratégico brutal. Hoy vamos a diseccionar la mecánica granular de Excel 2019. Vamos a coger lo que muchas veces se ve como un simple, un aburrido tema de examen y lo vamos a transformar en una auténtica clase magistral de estrategia. Porque entender esta arquitectura no va solo de aprender a usar un programa, que va de dominar el idioma exacto en el que se comunican los datos y, en última instancia, las decisiones directivas. ¡Vamos a por ello! Para que no nos perdamos, echemos un vistazo rápido a la agenda de hoy. Empezaremos con una introducción a las hojas, pasaremos a las celdas, filas y columnas. Luego veremos el diseño y formato, las fórmulas y funciones, las referencias y automatización y, por último, el gran motor analítico empresarial. Un viaje metódico, de lo más micro a lo macro. Así que arrancamos con la sección 1, introducción a las hojas. Y como en cualquier disciplina técnica, lo primero es poner unos buenos cimientos. A ver, en su esencia, una hoja de cálculo es muchísimo más que un simple libro de cuentas moderno. Tal y como establece el canon de la ofimática, hablamos de un software construido sobre una cuadrícula hiperestricta, sin concesiones. Cada dato, ya sea una simple palabra o el modelo financiero más complejo del mundo, vive en una coordenada única, como A4 o B7. Literalmente es la intersección exacta entre una fila numérica y una columna alfabética, y es justo esta geometría la que hace magia. Coge el caos total de los datos en bruto y lo convierte en información estructurada, calculable y totalmente gobernable. Pasamos a la sección 2, celdas, filas y columnas. Vamos a dar un paso más para ver cómo este pequeño átomo, la celda, construye todo el entorno visual. Fijaos bien en la anatomía de la interfaz principal. Hay ciertos elementos que suelen pasar súper desapercibidos y, sin embargo, son vitales. Me refiero sobre todo al cuadro de nombres y a la barra de fórmulas. Pensad en ellos como el panel de control principal para manejar volúmenes de datos masivos. El área de trabajo es donde viven los datos, sí, pero es a través de la cinta de opciones y la barra de fórmulas desde donde realmente lanzamos las proyecciones y auditamos qué está pasando bajo el capó. No es solo un sitio para escribir, no, es la auténtica sala de máquinas de nuestro libro de trabajo. Vamos con la sección 3, diseño y formato. Una vez que entendemos la cuadrícula, el siguiente paso clave es darle forma y ponerle límites a esos datos. El punto crucial aquí, y esto es importantísimo, es que en este entorno el formato visual dicta la función matemática. Cuando metemos un dato, el sistema aplica un formato estándar, texto a la izquierda, números a la derecha y listo. Pero claro, un análisis profesional exige muchísimo más. A nivel matemático, no es lo mismo un número decimal normal y corriente que una divisa, una fecha o un porcentaje. Al aplicar un formato especializado, no estamos simplemente adornando la celda. ¿Qué va? Le estamos diciendo al software qué naturaleza exacta tiene ese dato, para que no fallen los cálculos futuros. Es como darle las reglas del juego de antemano. Y esto nos lleva a herramientas avanzadas como el formato condicional y la validación de datos. Olvidaos de la pura estética. Aquí actúan como auténticos guardianes del sistema. Imaginad que tenéis un inventario gigante. Si configuráis una regla que ponga en rojo brillante cualquier artículo que cueste más de 10 euros, de repente, una tabla aburrida se convierte en un cuadro de mando con alertas visuales automáticas. Además, la validación de datos actúa como una barrera de seguridad. Solo deja entrar la información correcta, bloqueando el error humano justo en la puerta de entrada. En resumen, es pura prevención de riesgos aplicada a la gestión de la información. Entramos en la sección 4, fórmulas y funciones. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inteligente y dinámica. Porque en el momento en que escribimos un simple signo igual, la celda muta por completo. Se convierte en un motor de cálculo brutal. En lugar de estar sumando filas a mano, tiramos de funciones, que al fin y al cabo son fórmulas lógicas programadas por el sistema. Pones igual a max y en un segundo tienes el pico de ventas. O mejor aún, las condicionales como el sí. Básicamente le dices al programa, oye, si pasa esto, hace un incremento, si no, déjalo igual. Y lo mejor es que toda esta estructura se recalcula al instante si cambias un solo dato de origen. Pero claro, a más complejidad, más posibilidades de que algo se rompa en nuestro modelo, ¿verdad? Por eso, normalizar y reconocer los errores del sistema es una habilidad fundamental tanto a nivel académico como corporativo. Si veis un error como div/0 o ref, nada de entrar en pánico. Al revés, son herramientas de auditoría activas. Nos chivan exactamente dónde se ha roto la integridad matemática. A lo mejor hemos intentado dividir por 0 o alguien borró una columna clave o simplemente salen las famosas almohadillas porque la columna es demasiado estrecha para mostrar el número. Entender este idioma de errores nos ahorra muchísimos dolores de cabeza. Avanzamos a la sección 5, referencias y automatización. Porque cuando los modelos crecen, hacer las cosas a mano ya no es una opción, es un riesgo. Y aquí está la verdadera frontera entre un usuario principiante y un auténtico experto, el símbolo del dólar.
Parece un detalle sin importancia, pero colocar estratégicamente un dólar cambia por completo cómo se proyectan las ecuaciones. Por defecto, las referencias son relativas, es decir, se mueven de sitio si copias la celda, pero si pulsas F4 y la conviertes en absoluta, fijándola con esos dólares, la estás anclando por completo. Este es un salvavidas literal para evitar que los cálculos se desvíen de forma catastrófica cuando arrastras fórmulas hacia abajo para aplicarlas a cientos de registros. ¿Y qué pasa cuando el trabajo pesado no son los cálculos, sino tener que hacer 100 clics mecánicos todos los días? Pues aquí entran las maravillosas macros. Para las tareas corporativas recurrentes, la grabadora de macros es magia pura. Imaginaos tener que dar formato, poner encabezados y calcular totales en informes idénticos cada santa mañana. Pues grabáis una macro haciendo exactamente esos pasos, le ponéis un atajo de teclado y listo. El sistema captura esa secuencia y al día siguiente lo hace todo solo, en milisegundos. Cero intervención humana posterior, cero errores manuales. Y llegamos a la última parte, la sección 6, el motor analítico empresarial. Vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa y el destino final de todo lo que hemos construido. La realidad corporativa de hoy en día es fascinante. La hoja de cálculo ya no es ese archivo aislado y aburrido que vive en un ordenador de la oficina. Hoy está completamente integrada en la nube para trabajar en equipo en tiempo real. Es más, es el centro neurálgico que conecta con plataformas impresionantes de Business Intelligence como Power BI y con inteligencia artificial como Copilot. O sea, estamos hablando de crear modelos predictivos impulsados por IA partiendo de nuestras celdas. Pero ojo, que nadie se engañe. Toda esta tecnología puntera se viene abajo si no aplicamos una auditoría de fórmulas estricta y las buenas prácticas que acabamos de ver. Los cimientos son los cimientos. Y esto nos lleva a una reflexión final que es incuestionable. La hoja de cálculo es el puente definitivo que traduce el ruido y el caos del dato bruto en decisiones ejecutivas clarísimas. Así que la gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo puede el dominio riguroso de estas mecánicas tan pequeñitas y granulares hoy prepararnos para liderar las salas de juntas automatizadas y dirigidas por IA del mañana? La respuesta es muy sencilla, construyendo desde ya sobre esta base técnica impecable. Espero que este análisis os haya dado una perspectiva totalmente nueva de una herramienta tan indispensable. ¡Hasta la próxima!